Entonces empezamos a revisar el Tattva-boda. El Tattva-boda es un texto clásico dentro de la tradición del Vedanta. Vedanta quiere decir literalmente el conocimiento final o el fin del conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento final? El autoconocimiento. Dentro del Vedanta, como sistema filosófico, existen 3 fuentes literarias. 3 fuentes que le dan cuerpo al Vedanta como sistema filosófico. Los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras. Los Upanishads son las revelaciones de los sabios. Los sabios en un alto estado de meditación pueden reconocer y descubrir las verdades de la existencia, las verdades más sutiles, y luego las plasman en verso. El asunto es que a veces esos versos son un poco crípticos, un poco herméticos. Se requiere que uno esté en la tradición para poder realmente obtener el verdadero significado. La otra fuente es el Bhagavad Gita, un texto clásico y transversal a distintas tradiciones dentro de del pensamiento védico. El Bhagavad Gita es un texto que distintos cultos toman e interpretan a su propia manera. En síntesis, el Bhagavad Gita es la exposición de las verdades de los Upanishads de una manera más amigable, un diálogo, de una manera más asequible y también teniendo como foco las eventuales dificultades que tiene la vida misma. Y luego tenemos los Brahma Sutras. Los Brahma Sutras son la exposición lógica de las verdades expuestas en el Gita y en los Upanishads, para que no quede ninguna duda. El autoconocimiento es un asunto sutil. El autoconocimiento implica el conocimiento de aquello que me permite existir, el conocimiento de aquello que me permite conocer. Entonces, como suena abstracto, conocer aquello que me permite conocer, yo requiero una metodología, un sistema. Eso es el Vedanta. Mencioné 3 fuentes literarias que nutren al Vedanta. El Tattva-boda no está dentro de esas 3 fuentes literarias. Es un aparte. Es un Prakarana Granta. Es un texto que explica las verdades expuestas en esos otros textos. El Tattva-boda es un texto iniciático dentro de la tradición del Vedanta porque te permite conocer toda la terminología que va a estar constantemente siendo usada en los demás textos. El Tattva-boda también se presenta en forma de diálogo entre un maestro y un discípulo ideal. El discípulo va preguntando y el maestro va respondiendo. Como está escrito en sutras, se requiere que uno explique aquello que se está contando. Y el texto tiene una metodología que va como plantando semillas y luego esas semillas naturalmente van brotando. Yo debo esperar a terminar todo el texto para poder realmente tener un sentido completo de lo que está siendo instruido. Tattva-boda prakarana. Prakarana quiere decir instrucción. Tattva quiere decir esencialidad y aquí lo vamos a traducir como realidad. Y boda quiere decir claridad, luz, descubrimiento. Aquí lo vamos a traducir como conocimiento. Entonces, Tattva-boda prakarana, instrucción en el conocimiento de la realidad. Iniciamos con el verso preliminar, el verso de presentación. Sadhana chatustaya sampana adhikarinam moksha sadhana bhutam tattva viveka prakaram bhakshyamaha. Y el texto dice: para aquellos dotados de las 4 cualidades se expone el conocimiento de la realidad como medio para alcanzar la liberación. Aquí el texto está presentando hacia quién
va esta enseñanza, cuál es la enseñanza y cuál es la metodología para obtener esa enseñanza. ¿Para quién está dirigido? Para aquellos dotados de las 4 cualidades. En los siguientes versos vamos a revisar cuáles son esas 4 cualidades, esos 4 requisitos que me permiten efectivamente obtener este conocimiento, ser apto para recibir esta instrucción. El conocimiento de la realidad, Tattva Bodha. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? Alcanzar la liberación. ¿Qué cosa es la liberación dentro de este contexto? Liberación implica el estar libre de samsara. Samsara quiere decir inquietud, estar atado a ese constante vaivén emocional y mental. Samsara es, de manera simple, ser esclavo de mis pensamientos, no poder tener estabilidad, seguridad o satisfacción en todo momento, sino que yo soy movido de aquí para allá. Por cada emoción que surge, por cada pensamiento que me surge, yo me muevo y pierdo mi estabilidad. Samsara literalmente quiere decir inquietud. Liberación quiere decir estar libre de aquello. Samsara es producto de la ignorancia. Samsara surge de la ignorancia primordial. ¿Cuál es esa ignorancia? El no conocer qué cosa verdaderamente soy. Cuando digo soy, no me refiero a mí como Juanito, a mí como Juanita, sino a aquella esencia que permite que las demás etiquetas existan. Cuando digo conocerme a mí mismo, me refiero a aquella existencia que está permitiendo que las demás etiquetas existan. Imaginemos a un hombre que en un contexto es padre, en otro contexto es hermano, en otro contexto es hijo, en otro contexto es profesor, en otro contexto es alumno. Todas esas etiquetas dependen de la existencia de ese hombre. Si ese hombre no existe, las etiquetas no tienen dónde existir. El conocimiento de mí mismo se refiere al conocimiento de aquella existencia. Cuando yo no conozco aquella existencia, se le llama avidya o la ignorancia primordial, no saber qué cosa soy. De ese no saber qué cosa soy, surge samsara, esta inquietud emocional y mental que trata de aferrarse a los estímulos externos y a las ideas que voy creando sobre mí mismo. Es como si mi satisfacción, mi bienestar, mi seguridad dependiera de los roles o de las etiquetas que yo me autoimpongo. Ser madre me da mi sentido de existencia, o ser padre, o ser profesor, o ser cualquier rol. Liberación implica liberarme de esa ignorancia, estar libre de esa ignorancia. ¿Y cómo puedo liberarme de la ignorancia? Solo mediante el conocimiento. El conocimiento disuelve la ignorancia. Así como la luz disuelve la oscuridad, el conocimiento disuelve la ignorancia. Entonces, el primer verso dice: para aquellos dotados de las 4 cualidades se expone el conocimiento de la realidad, o sea, el autoconocimiento, como medio para alcanzar la liberación. El autoconocimiento se refiere al conocimiento de cómo funciona la manifestación material, el mundo de afuera, y al mismo tiempo cómo funciona aquello que permite a la manifestación material existir, mi propia existencia. El siguiente verso explica cuáles son esas 4 cualidades. El alumno pregunta: Sadhana Chatustayam Kim,
Nitya Nitya Vastu Vivekaha Iha Amutra Artafala Boga Virangaha Shama Adisakta Sampatihi Mumukshutvam Cha Iti. ¿Cuáles son estas 4 cualidades? Son 1. El discernimiento entre lo permanente y lo impermanente. 2. El desapasionamiento por los frutos de las acciones aquí y en el más allá. 3. El grupo de las 6 disciplinas. Y 4. El profundo deseo por la liberación. Cada cosa que el texto va presentando la desenvuelve en los siguientes versos. Estas son las 4 cualidades, los 4 requisitos que tiene que tener el adhikari o el buscador para ser apto de entender aquello que se está exponiendo. Yo necesito tener estas 4 cualidades para efectivamente poder asimilar esta exposición. Entonces se explica el primer punto. Nitya Anitya Vastu Vikahaka. ¿Qué quiere decir el discernimiento entre lo permanente y lo impermanente? Nitya Vastu y Anitya Vastu. Nitya Vastu, lo permanente. Anitya Vastu, impermanente. Viveka quiere decir discernimiento o claro pensamiento. En este verso el discernimiento se refiere a tener claridad sobre la existencia de algo que es permanente y tener claridad sobre la existencia de algo que es no permanente. ¿Cuál es el propósito de tener claridad sobre lo que es permanente y lo que no es permanente? Simplemente por perspectiva. De algo impermanente yo no puedo esperar un resultado permanente. De algo que es impermanente yo no puedo esperar algo que es permanente. ¿Qué cosa es impermanente? Mi vida es impermanente. La vida de todas las personas que conoces es impermanente. La vida del planeta mismo es impermanente. Todo este sistema solar es impermanente. Todo este universo es impermanente. Nace en un momento, dura lo que dura y se disuelve. ¿De qué me sirve tener claridad sobre la impermanencia de las cosas? La importancia de entender que de lo impermanente yo no puedo obtener algo que es permanente es radical para el entendimiento y el conocimiento de mi verdadera naturaleza. Todo esto que es impermanente existe en un sustrato permanente. Todo lo que nace, todo lo que dura y todo lo que se disuelve existe en algo. Todo lo que nace, nace para morir. Pero ¿dónde nace? ¿Dónde existe? ¿Hacia dónde va cuando se disuelve? Aquello que es permanente. Poder descubrir qué cosa es eso que es permanente es la raíz del autoconocimiento. Es la piedra basal del autoconocimiento. Tener clara esa separación entre lo permanente y lo impermanente. Y como decía, lo importante es que yo no espere un resultado permanente de algo que no es permanente. Mis relaciones personales, mi trabajo, la fuerza, el vigor de mi cuerpo, todo eso va a cambiar. La manifestación material tiende al deterioro y al cambio. Esa es su única verdad. Todo en la manifestación material va a cambiar. Lo importante es que yo no espere una seguridad permanente
una estabilidad permanente, una felicidad permanente de algo que no es permanente. No puedo pretender una total felicidad de una relación personal, por ejemplo. La relación personal cambia. Incluso aunque tuvieras una buena relación con aquella persona, en un momento puede haber un accidente y la persona muere. La felicidad que tú derivabas de esa compañía ya no está. ¿Por qué? Porque es impermanente. La vida humana es impermanente. Incluso la vida de mis emociones y de mis pensamientos es impermanente. Yo me despierto en la mañana pensando de un modo y luego en la tarde ese pensamiento ya murió, ya se disolvió o cambió. Mis gustos, mis rechazos van cambiando a lo largo de la vida. Cuando era adolescente algo me gustaba. En una edad mayor, eso que me gustaba ya no me gusta tanto. Las cosas que me disgustaban antes, quizás ahora ya no me disgustan tanto. Todo es impermanente. Lo que tratamos de concluir de este discernimiento entre lo permanente y lo impermanente es eliminar una falsa expectativa. Es no pretender una seguridad, una estabilidad, una felicidad permanente de algo que no lo es. No es lógico. El efecto tiene su naturaleza en su causa. El efecto de algo que es impermanente va a ser siempre impermanente. Esa impermanencia puede ser corta o puede ser larga. Una comida agradable. Yo derivo un placer de esa comida agradable. Es un placer corto, es impermanente, dura un par de minutos. Una relación personal. Puedo vivir años con una persona y en un momento eventualmente se acaba. Es una impermanencia más larga, pero aún así es impermanente. Lo que estamos tratando de hacer con la instrucción de este texto es llegar a esa esencia, a ese fondo. ¿Existe algo realmente permanente? Lo vamos a ir descubriendo en los siguientes versos. La segunda cualidad es viraga o vairagya. El verso dice: viraga haka iha swarga bogeshu ichaha ahityam. ¿Qué es viraga o vairagya? Es la ausencia de deseo por los placeres mundanos y celestiales. Esa es la traducción literal del verso. La ausencia de deseo por los placeres mundanos y celestiales. Estas 4 cualidades que vamos a revisar se relacionan e interactúan entre sí. De viveka, del discernimiento entre lo permanente y lo impermanente, y del establecimiento de que solo lo permanente es real y lo impermanente es relativamente real, viraga o vairagya surge. Viraga es el desapasionamiento. Vairagya es el desapasionamiento. ¿Qué implica este desapasionamiento? Implica que yo estoy libre de adicciones, libre de obsesiones, libre de ansias, libre de expectativas. Este desapasionamiento que surge naturalmente por reconocer que toda esta manifestación material es impermanente, me ayuda a aquietar mi mente. Vairagya, el desapasionamiento, implica que mis energías yo las puedo conducir donde yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy libre de cualquier deseo, libre de cualquier adicción, libre de cualquier obsesión. Ese es el punto. Porque ¿qué pasa cuando estoy adicto a algo, obsesionado con algo, esperando algo, ansiando algo? ¿Qué pasa con mi mente? Mi mente no está tranquila, está inquieta, está en estrés, está a la espera. Y esa espera cierra mi campo de conocimiento.
El autoconocimiento es algo sutil. Por eso yo requiero que mi mente esté en total uso de su capacidad. Vairagya quiere decir la ausencia de deseo por los placeres de los sentidos. Aquí el verso dice los placeres mundanos y celestiales, para acaparar toda la gran gama de deseos. ¿Qué implica esta ausencia de deseo por los placeres de los sentidos? No implica que yo me retiro y no hago nada y no disfruto ningún placer sensorial. No es eso. Es simplemente que ese objeto de los sentidos, ese placer sensorial, no me ata. No estoy atado a su necesidad. No estoy atado a su existencia. Puede estar o no estar. Y mi mente se mantiene tranquila. Si está, disfruto. Si no está, sigo en mi disfrute personal. El asunto es que es un obstáculo cuando ese objeto que me da placer no está. Cuando ese objeto que me da placer no está y yo siento angustia, entonces toda mi energía se corta y mi mente se inquieta. Si está o no está, no me mueve. Eso es vairagya. Cuando digo objeto de los placeres de los sentidos, no me refiero simplemente a un objeto, sino también a una persona, o a un pensamiento, o a una emoción, o a alguna práctica. Estar atado a algo implica que mi energía no está totalmente libre. Vairagya es ese desapasionamiento. Mahavairagya, el más alto desapasionamiento, implica una indiferencia por todo lo que yo puedo ver, por todo aquello de lo que me pueden haber contado. Mahavairagya, el máximo desapasionamiento, implica que mi felicidad, mi seguridad, mi bienestar, mi estabilidad no depende ni de ningún objeto ahí fuera. Ningún objeto me puede generar tanta felicidad como estar en mí mismo. Es por eso que naturalmente, para mí, todos los objetos pierden sabor. Puede estar o no estar. Mi sentido de bienestar no va a cambiar. Eso es vairagya. De viveka surge vairagya. Del discernimiento entre lo permanente y lo impermanente, entender que lo impermanente no me puede generar un bienestar permanente, naturalmente me hace ver aquella impermanencia con una menor categoría. Entiendo que mi última felicidad, mi último bienestar no viene de un objeto impermanente. Entonces, ¿qué hago? Trato de sintonizarme, de encontrar aquello que es permanente. El texto anterior menciona que solo lo real es permanente, que solo lo permanente es real. Lo impermanente es no real o relativamente real. Vamos a entender eso con mayor claridad a medida que los versos avancen. El tercer requisito o la tercera cualidad se expresa en este verso. Shama aadi sadhana sampati kaha. Shamaha damaha uparati titiksha sarada samadhanam cha iti. El tercer requisito es el grupo de las 6 disciplinas. Sadhana sampati. Sampati quiere decir literalmente riqueza. Entonces podemos traducir Sadhana Sampati Shatka como el grupo de las 6 disciplinas o la riqueza de las 6 disciplinas. La riqueza de las 6 disciplinas. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que la autodisciplina. La disciplina te permite conseguir cualquier cosa que quieras conseguir. Es por eso que se entiende como una riqueza.
vimos que estas 4 cualidades o estos 4 requisitos se relacionan entre sí. Cada uno alimenta al otro. Yo necesito este grupo de las 6 disciplinas para mantener o desarrollar vairagya, para avanzar en viveka, para acercarme a aquello que es permanente. Por eso se plantea que es una riqueza, la riqueza de las 6 disciplinas. Ese es un verdadero tesoro, tener disciplina, poder mantenerme en el camino que he decidido caminar. ¿Cuáles son esas 6 disciplinas? Shama, Dhamma, Uparati, Titiksha, Sarada y Samatana. El siguiente verso va a explicar una a una. Las va a describir. Chamahagaha, Mano Nigraha, que es Shama. Shama es literalmente paz mental, o el control de la mente, o una mente que se basta a sí misma. Vimos recién con vairagya que si yo estoy atado a algún placer sensorial, que si yo necesito algún placer sensorial para empezar mi día, por ejemplo, o para terminar mi día, si yo necesito algo, yo estoy atado, yo estoy cortando las energías que me permiten llegar donde yo quiero llegar. Shama es la primera disciplina de este grupo de 6 disciplinas. Paz mental, es decir, que mi mente se mantenga a sí misma, en sí misma, que no cree más realidades que las necesarias, que yo pueda descansar en mí. Cierro mis ojos y descanso en mí. No tengo ningún anhelo por nada, no tengo ninguna inquietud por nada. Llama, control mental. La mente se recoge en sí misma. Es la satisfacción que yo encuentro solo de estar conmigo. Si voy a un lugar retirado, cierro mis ojos y empiezo a pensar, empiezo a crear realidades, entonces no tengo llama, no tengo una calma mental. Esa calma mental es el suelo sobre el cual las otras disciplinas pueden erigirse. Damaha kaha. Shakshuhu adi bahya indriya nigraha. El verso de recién era calma mental, o una mente recogida en sí misma. Este verso dice que debe existir una calma en los sentidos o un control de los sentidos. Por ejemplo, si estoy atendiendo una clase, una charla, el control de los sentidos me permite efectivamente asimilar lo que está siendo instruido en esa charla. Supongo que estoy mirando al frente, hay un pájaro o algo, y yo me pierdo con el pájaro. O hay algún sonido, yo me pierdo con el sonido. No tengo un control de los sentidos. Mis sentidos tienen la suficiente fuerza para llevarse mi energía a donde ellos quieren. El asunto es que yo debo ser capaz de mantener a mis sentidos con firmeza, una firmeza tranquila, control de los sentidos. Esto no implica una supresión, no implica taparme los ojos o cerrarme los oídos o forzar este control, sino que de manera flexible, como alguien que está cabalgando sobre un caballo, yo no puedo llevarlo rígido, sino que debo mantenerlo, pero con firmeza y flexible, y yo puedo conducirlo donde yo quiero. Así son los órganos de los sentidos. Son 5 caballos, y cada caballo quiere ir donde él quiere ir, a mirar algo, a oler algo, a oír algo. Yo debo ser capaz de mantenerlos en la dirección que yo quiero ir. Debo desarrollar el dominio de esos sentidos. Debo mantenerme en mi centro, que el sonido no me saque, que esa visión no me saque. Eso implica Dhamma, el control de los sentidos.
La tercera disciplina, Uparama o Uparati, aquí el verso la traduce como el mantenimiento en mi propio deber o la observancia del propio deber. Uparamahakaha Swadharma Anustanameva, que es Uparama, la observancia del propio deber. Uparama también lo podemos traducir o entender como un recogimiento, como un retiro. Yo dejo de invertir innecesariamente en el mundo de afuera. Yo estoy abogando por un control mental, por un control de los sentidos, para un entendimiento profundo que me permita el autoconocimiento. Uparama o Uparati quiere decir recogimiento. Mis energías yo ya no las malgasto afuera. Yo me mantengo en mí. Yo solo hago lo que me conviene hacer para este autoconocimiento. Pero eso se plantea en el verso preliminar, que esta enseñanza es para aquellos que poseen las 4 cualidades. Porque con la posesión de esas 4 cualidades, esos 4 requisitos, el autoconocimiento es algo natural. Mi inversión no está en el mundo de afuera. Mi inversión está en el desarrollo y el refinamiento de todas mis capacidades. Uparama quiere decir el retiro o el recogimiento, el parar de invertir en acciones innecesarias, emociones innecesarias, pensamientos innecesarios. Yo me adhiero a mi propio camino. La cuarta disciplina es Titiksha. Titiksha kaha. Shita, Ushna, Sukha, Dukkha, Adi, Saisnutvam. Estas 6 disciplinas se relacionan entre sí, cada una alimenta a la otra. Titiksha quiere decir la capacidad para mantenerme haciendo lo que estoy haciendo, la capacidad para mantenerme en el camino, la perseverancia, desarrollar una fuerza de voluntad. Aquí el texto lo expone como firmeza y estabilidad en frío y calor, placer y dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo adiestro, entreno mi capacidad física para poder soportar frío y calor o cualquier otra natural inclemencia del tiempo o del mundo de afuera. Por ejemplo, si tengo que caminar una gran distancia bajo el sol, simplemente lo hago. Mi mente está en calma, no genera quejas, no genera, oh, ¿por qué tengo que estar caminando este camino? Sino que simplemente me recojo, me mantengo en mi visión y lo hago. Eso es Titiksha, perseverar en aquello que quiero conseguir. Pararme con firmeza frente al frío, el calor, el placer, el dolor. Frío, el color y el calor alude a esta capacidad física. Placer y dolor alude a una capacidad mental. Naturalmente, a veces yo me voy a encontrar con situaciones que son difíciles. Entonces, frente a esas situaciones difíciles, yo debo ser capaz de mantenerme en mí, de desarrollar mi umbral de resistencia cada vez más, ampliar cada vez más mi perseverancia, mi resistencia, mi capacidad para manejar aquel estímulo externo. Y vimos que eso se relaciona con las anteriores disciplinas. Paz mental. No creo más realidades que las necesarias. Control de los sentidos. Me enfoco en aquello que me es útil. Recogimiento. Perseverancia. Todo eso me va a permitir efectivamente asimilar este conocimiento y mantenerme en el estudio constante de este conocimiento. ¿Por qué? Porque la propuesta de este conocimiento, de este autoconocimiento, es que me va a dar liberación. ¿Qué era liberación? El estar libre de samsara,
libre de la inquietud emocional y mental. Yo estoy pleno en mí mismo, no necesito ningún estímulo externo para estar bien. Se relaciona con la siguiente disciplina: Shrada Kidrishe, Guru Vedanta Vakya Adishu Vivaya Saradaha. ¿Qué es Shrada? Tener confianza en las palabras del Vedanta, sus textos y sus instructores. ¿Qué es el Vedanta? El conocimiento final, el autoconocimiento, una metodología para el autoconocimiento. Yo debo tener confianza en sus textos y en sus instructores, porque el poder de la mente es muy alto. Cuando yo tengo confianza en algo, eso es capaz de generar un cambio a nivel físico incluso, como un placebo, una pastilla que alguien a quien yo tengo mucha confianza me dice: esto va a aliviar tus problemas, tu dolor de estómago, tú tómatela y se te va a pasar. Si yo tengo confianza, me la tomo y mis dolores se van a pasar. El cuerpo es solo el instrumento de la mente. La mente tiene más influencia que el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo confianza en este conocimiento, en sus textos, todo mi sentir, todas mis capacidades están abiertas a esta verdad. Es súper importante. Independiente de la cosmovisión, independiente de la tradición, yo debo dar un voto de confianza. Hay ciertas partes, quizás, dentro de esta instrucción que me hacen sentido, que las puedo entender claramente, y otras partes que me cuesta entender más. Pero debido a que esas partes que puedo entender me hacen un sentido, yo debo dar el voto de confianza para aquellas partes que pueden ser más difíciles de entender. En las segundas partes del texto vamos a ver cómo se compone el universo, cómo se compone el ser humano. Y va a requerir que yo tenga una confianza en la instrucción. Solo así voy a poder avanzar profundo y asimilarlo integralmente. Esa es la importancia de tener una confianza, una entrega a aquello que yo estoy estudiando. La última disciplina es Samadhanam Kim, Chitta Ekagrataha, que es Samadhana, unifocalidad mental. Es como la síntesis de todo lo demás. Solo con una mente capaz de enfocarse en lo que yo quiero es una mente útil. Una mente que no tiene capacidad de enfocarse en lo que yo quiero es una mente esclavizada. Esclavizada a los estímulos externos, esclava de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces es una mente que está en sí, en recogimiento. Samadhana es la natural conclusión de las demás disciplinas. Poder efectivamente enfocarme y enfocarme durante una cantidad de tiempo que yo decida, que ningún estímulo externo me saque de mi centro. Si se me adormece la pierna o algo así, yo me mantengo en mí. Es como una fuerza que saco desde dentro. Sin esa fuerza, sin esa capacidad de enfocarme, yo siempre voy a ser débil, sin forma. Voy a estar siempre movido o siempre perturbado por algo ahí fuera. Estas 6 disciplinas son básicas para poder pararme efectivamente y poder caminar el camino del autoconocimiento. Esas son las 6 disciplinas. Vimos que dentro de los 4 requisitos tenemos viveka, el discernimiento entre lo permanente y lo impermanente, y la convicción de que solo lo permanente es real y lo impermanente no es real, o que solo puedo obtener bienestar y estabilidad permanente de una fuente permanente y no de una fuente impermanente. El segundo requisito, la segunda cualidad, vairagya, o el desapasionamiento, la ausencia de deseo, la ausencia de adicción, la ausencia de obsesión, la ausencia de expectativa. El tercer requisito, este grupo de las 6 disciplinas, y nos falta ahora ver el último requisito o la última cualidad. Mumokshutam kim mokshami buyat iti ichaha,
que es mumukshutvam, el profundo deseo por la liberación. El profundo deseo por la liberación. Ese es mi meta última, mi pensamiento primero. Yo no quiero nada más que la liberación, nada más que este autoconocimiento que me va a permitir entender y ver las cosas con claridad. Es obtener la máxima luz. Ese es mi máximo deseo. Mumukshutam, un ferviente deseo por moksha. Moksha es liberación, estar libre de esta inquietud emocional y mental. Yo no quiero nada más que estar libre de esta inquietud mental, de esta inquietud emocional, de esta necesidad de hacer algo, de esta angustia por conseguir esta otra cosa. Yo quiero estar bien y completo en mí mismo. Moksha. Mumukshutvam quiere decir el profundo deseo por obtener moksha. Esos son los 4 requisitos, las 4 cualidades que tiene que tener el adhikari o el buscador para efectivamente tener la capacidad para asimilar la instrucción posterior. Esas son las bases. El verso lo concluye de esta manera. Etat sadhana chatustayam tata tatua vivekasya adhikarinam bhavanti. Aquellos dotados de estas 4 cualidades son aptos para la indagación en el conocimiento de la realidad. Vamos a leer el siguiente verso de la segunda sección para hacernos una idea. El verso último de esta primera sección del Sadhana Chatustayam dice: aquellos dotados de estas 4 cualidades son aptos para la indagación en el conocimiento de la realidad. Entonces el siguiente verso pregunta: ¿cuál es la indagación en el conocimiento de la realidad? La respuesta es que solo el ser o Atma es real y todo lo demás es no real. Solo el ser es real y todo lo demás no es real, o es relativamente real, o dependientemente real. Solo el ser es real y todo lo demás es no real. Vamos a revisar eso en la siguiente sesión.